bienvenidos. Ya vamos a iniciar. Permítanme configurar unas cuantas cosas acá. Recuerden que pueden utilizar el chat para establecer comunicación. Permítanme un segundo. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, lo pueden externar por esa vía y con gusto le vamos a estar dando respuesta dentro de lo que está a nuestro alcance. Bien, entonces reiterarles la bienvenida. Como todo día, durante 10 días vamos a estar dedicando exclusivamente los streamings a Angular. Empezamos hace 3 días ya. Hoy es el cuarto día. Esto hay que celebrarlo porque hemos permanecido constantes con el stream. Sin embargo, lo que estamos buscando es, por sugerencia de algunos subs, es cambiarlo de horario. Anteriormente lo estaba haciendo muy tarde en la noche y me estaban sugiriendo algunos de ellos hacerlo más temprano por diferentes razones. Pues voy a tratar de hacerlo más temprano, entre 9 y 9 y media, todos los días, de manera de que puedan asistir la mayor cantidad de ustedes, porque al final de cuentas todo esto lo estoy haciendo por y para la comunidad. Bien, en el día de hoy nosotros tenemos un contenido bastante interesante porque tenemos que ver aspectos bastante interesantes de Angular. Vamos a repasar rápidamente los que vimos ayer. Sin embargo, vamos a concentrarnos en ver aspectos que son esenciales en Angular, pero que todavía no hemos visto, como es el asunto de los nested components, y vamos a estar viendo también cómo podemos pasar datos desde un componente padre a un componente hijo. Más adelante vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a ver también cómo podemos hacer binding de propiedades y de métodos. En el caso de las propiedades lo haríamos para pasar datos desde el controlador, ¿verdad? Desde la lógica del componente hacia la vista del componente. Entonces, vamos a ver todos esos temas rápidamente. De todos modos, yo voy a entrar a la carpeta que nosotros estamos trabajando, que creo que le llamamos día algo. Vamos a darle un dir acá para ver el nombre de la carpeta. La habíamos llamado día 2. Voy a abrir esa misma carpeta, que fue el proyecto en el que estuvimos trabajando en la última clase. Si hacemos memoria de lo que vimos en esa clase, si hay alguien que está en el stream por primera vez, me gustaría que lo comente, por favor, para poder darle un pequeño repaso de qué fue lo que vimos, y si nos ha acompañado a lo largo de estos 3 días, pues continuar. Básicamente nosotros lo que vimos en el día anterior fue cómo se pueden agregar nuevos componentes a nuestro proyecto, a nuestra aplicación en Angular. Una aplicación en Angular puede estar formada por múltiples componentes. Vimos 2 formas en las que nosotros podemos crear nuestros componentes, una de forma manual y otra utilizando el Angular CLI, el Angular CLI. De las 2 formas, la más común es utilizar el Angular CLI. Permítanme un momento, por favor. Estoy en un stream. Te escribo ahorita. Bien, disculpen la interrupción. Les decía que cualquier pregunta que tengan la pueden escribir y con gusto la voy a estar respondiendo. Voy a estar de forma regular revisando el chat por si colocan alguna pregunta o alguna duda.
Bien, entonces decíamos que los componentes son la parte esencial de cualquier aplicación en Angular. Y en este caso, un componente se forma por varios archivos, pero hay un archivo que es el fundamental, que es este, que tiene por extensión .ts. Este, por ejemplo, es el archivo .ts de un componente llamado mi, que creamos como ejemplo en el día de ayer. Ese componente llamado mi tiene básicamente tres partes fundamentales en este archivo. Si lo logramos ver, tiene y define una clase que es como la interfaz que va a estar conteniendo la lógica de la aplicación. Permítame un momento. Bien, disculpen la nueva interrupción. Bien, un saludo a todos los que se están integrando al stream. Bienvenidos, siéntanse como en casa. Entonces, estábamos haciendo un resumen de lo que vimos en el día de ayer. Angular es una plataforma para desarrollo web. Para poder utilizar Angular necesitamos tener conocimientos básicos de HTML, CSS y JavaScript. Eso ya lo habíamos dicho como requisito, lo menciono para las personas que están nuevas. También como requisito necesitamos tener instalado Node en nuestro computador para poder utilizar npm. npm es el manejador de paquetes de Node que nos permite instalar tanto Angular como las librerías que lo componen. Además de eso, necesitamos una herramienta que se llama el Angular CLI, que es el que vamos a estar utilizando tanto para generar el proyecto como para automatizar ciertas acciones en el proceso de desarrollo de la aplicación. Entonces ya en el punto en el que vamos es donde nosotros, sabiendo de que una aplicación en Angular se compone de múltiples componentes, estuvimos viendo qué es un componente y cómo se define. Y decíamos que la estructura básica de un componente en Angular tiene una clase que es la lógica del componente, y tiene aquí un decorador, una función decoradora, que lo que hace es establecer una serie de metadatos que van a ser asociados directamente a esta clase. Y por último consta de unos imports, que es donde nosotros podemos utilizar de las librerías de Angular aquellas utilidades que necesitamos según sea el caso. En este caso estamos importando la función component desde el módulo Angular Core, ¿de acuerdo? Entonces, si ven acá en esta clase, lo que definimos fue tres propiedades. Hubo una propiedad que fue de tipo texto, otra propiedad booleana y por último una propiedad que era un arreglo de objetos que contenían información de frutas, básicamente un código y un nombre. Eso lo hicimos con una razón muy específica. Para este ejemplo nosotros estuvimos trabajando en una aplicación que simplemente era una demostración de lo que podíamos hacer en materia de manejo de templates con Angular. Vamos a ejecutar la aplicación. Para eso vamos a ejecutar el comando ngserv-o. Para los que ya estaban en el stream ya deben de conocer el comando, pero de todas formas lo señalizo porque sé que deben de haber personas nuevas en el stream. Déjenme aprovechar para decirles que si tenemos personas que están viendo este stream de otro país diferente a República Dominicana, que es mi país de origen y desde donde estoy transmitiendo este stream, pues me gustaría que me lo hagan saber para ver hasta dónde está llegando este stream, y también para aprovechar y saludarlos y darles la bienvenida oficial a esta pequeña comunidad que estamos tratando de formar. Eddie, según recuerdo tú eras de Perú, corrígeme si no, me confirmas por favor, que recuerdo haber saludado a un Eddie ayer desde Perú. Espero que seas tú, pero si me equivoco, mis disculpas.
Bien, vamos a estar utilizando el chat como medio de comunicación para cuando ustedes quieran hacer cualquier comentario o tengan cualquier duda que deseen externar. Con mucho gusto la vamos a estar aclarando. Y buenas noches a todos. Bien, si se fijan acá, lo que hicimos fue una aplicación bastante sencilla de ejemplo, que lo único que la estábamos utilizando sin ningún propósito particular, simplemente para ver cuáles aspectos de Angular nosotros tenemos que manejar para diseñar templates. Estábamos viendo, para hacer el resumen, que cada componente va a tener un template. El template puede estar definido en un archivo aparte o puede estar definido también en el mismo archivo .ts. Hay algunas convenciones que tenemos que tomar en cuenta, y es que los componentes se nombran con el nombre que nosotros le demos el componente más el sufijo component, ¿de acuerdo? Esto es por convención. O sea, si yo voy a escribir un componente que se llame menú, el nombre de la clase de dicho componente debe ser menú component, ¿de acuerdo? Si voy a crear un componente que es para listar una imagen, lo voy a llamar imagen, pues el nombre de la clase asociada a ese componente debe ser imagen component, ¿de acuerdo? Entonces, eso es una convención y debemos de seguirla. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es que cuando trabajamos con Angular tenemos que definir una función decoradora que casi siempre especifica el tipo de archivo en Angular que nosotros vamos a estar trabajando. En el caso de los componentes es component, y en el caso de los módulos pues sería el, el, el decorador correspondiente a módulo también. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta. Pero como estamos trabajando con componentes, de momento no estamos trabajando mucho con los módulos, más que utilizarlo para empaquetar los componentes que nosotros desarrollamos y poderlos tener disponibles para utilizar en esta aplicación. Mencionamos la clase pasada que cada aplicación en Angular debe de tener por lo menos un módulo y por lo menos un componente. Me van a disculpar para tomar un poquito de agua, tengo la garganta seca. Esto debería ser agua, pero no lo es. Perdonen. Eh, Luego vamos a ver cómo premiamos a la persona que adivine qué es, porque realmente no es agua. Les decía, ¿verdad? Toda aplicación en Angular debe de tener al menos esos elementos, un componente y un módulo. Ahora, el componente se puede componer de múltiples archivos. Veíamos que en el caso de este componente que yo había creado, tenía los siguientes archivos. Un archivo donde vamos a escribir código CSS que va a ser destinado únicamente para este componente, o por lo menos debería de ser así. Luego tenemos la plantilla HTML, que es la representación visual del componente, lo que el usuario va a terminar viendo en pantalla. En este caso es una plantilla HTML bastante sencilla. Sin embargo, si la observa con cuidado, las personas que no hayan venido a los streaming anteriores puede que les resulte un poco extraño algunas cosas en este HTML, y eso tiene una explicación, la vamos a ver en breve. Y por último, el archivo micomponent.ts, que era el archivo donde teníamos definido ya los elementos previamente mencionados. La clase asociada a la lógica del componente, la metadata que va a tener relacionada ese componente, entre ellas el template, y los imports que necesitamos para que la lógica de nuestra aplicación, de nuestro componente específicamente, funcione. Entonces permítanme un momento para ver. Bien, bienvenidos a todos. Recuerden que el chat es nuestra vía de comunicación. Yo preferiría que utilicemos siempre el chat, siempre que sea posible, antes que los grupos habituales de WhatsApp en los que estamos y cosas así, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar el chat porque yo mientras estoy en el streaming no puedo ver los mensajes en WhatsApp. Me pasó ayer que cuando salí del streaming vi un grupo de mensajes que me habían colocado en uno de los grupos de WhatsApp y lamentablemente no los vi. Así que vamos a utilizar el chat.
Entonces, vamos a explicar rápidamente qué fue lo que hicimos. Definimos estas propiedades en la clase asociada a mi componente y posteriormente quisimos mostrar esos datos aquí en el render de la página, de la aplicación. Para lograr eso, nosotros tuvimos que utilizar el selector del componente. El selector nos permite a nosotros darle un nombre a este componente que podamos utilizarlo a manera de directiva en la plantilla HTML. De manera de que cuando yo haga referencia a este selector, se renderice el template de mi componente. Eso lo pudimos ver porque si nosotros vamos al componente app, que es un componente que se creó de forma automática y por defecto, y de hecho se crea cada vez que creamos una nueva aplicación en Angular y le damos aquí a la plantilla de ese componente, app.component.html, vamos a ver que aquí yo estoy llamando precisamente a la directiva de mi componente, que es app-me. Este app es un prefijo que por defecto se utiliza en el proyecto, pero nosotros lo podemos cambiar por cualquier prefijo, incluso uno relacionado a un módulo de nuestros sistemas o a una funcionalidad específica de nuestro sistema. Eso ya depende de nosotros, pero por convención los componentes, cuando los creamos de forma automática, adoptan el prefijo app guión el nombre que nosotros le dimos al componente. Por eso entonces este componente se llama así, pero repito que si yo lo quisiera llamar Mario Bros, el componente lo podría hacer porque sencillamente tendría que ir al componente en cuestión, que es mi componente, y cambiar esta propiedad de los metadatos, que es el selector. Si yo aquí le pongo Mario Bros, pues entonces sería por ese nombre que yo podría utilizar la directiva del componente para poderlo mostrar. Si no, no se mostraría. Hay que tomar eso en cuenta. Otro aspecto que tocamos están ligados directamente a la plantilla. Por ejemplo, hablamos de la interpolación. La interpolación es una característica bastante interesante porque permite que nosotros podamos escribir plantillas HTML dinámicas cuyo contenido varíe en función de lo que ocurra en dicha interpolación. Ayer mencionamos que en la interpolación nosotros podríamos hacer binding de propiedades, es decir, podríamos renderizar valores de propiedades que ya estaban en el componente, o podríamos hacer expresiones válidas de JavaScript que al final el compilador terminaría evaluando y mostrándonos el resultado. Este ejemplo que está aquí lo hicimos para ver qué pasa si yo, al tratar de interpolar una expresión como esta, que es ver cómo yo podría convertir $50 a pesos dominicanos, que es multiplicarlos al nivel de la tasa que estaba en ese momento, que era 55, pues eso nos permitiría mostrar ese resultado en pantalla, y ese es el resultado que vemos acá. Ahora, la sintaxis de interpolación en Angular es ampliamente reconocible porque, si se fijan ahí, es esta que empieza con dos llaves y termina con dos llaves de cierre. Dos llaves de apertura, inicia, termina con dos llaves de cierre. Yo puedo pasar expresiones y puedo pasar propiedades que estén en mi componente. Por ejemplo, si yo voy a mi component y veo esta propiedad llamada mensaje, yo podría ser capaz de renderizar ese mensaje también en la vista, a pesar de que ese dato está en la clase que tiene asociada la lógica de mi componente. Si yo voy acá ahora y escribo un mensaje, en lugar, creo que estaba en inglés, vamos a escribir message. Ok, en lugar de que aparezca la palabra message, aquí lo que va a hacer es que va a aparecer el mensaje que está almacenado en esa variable. Si yo guardo, van a ver que ahora dice soy un componente nuevo, y esa información no estaba antes en la vista. En el lugar en el que estaba era acá, como una propiedad de la clase que el componente tiene asociado para su lógica. Entonces, otra cosa que vimos en el día de ayer fue hablar de las directivas estructurales. Angular tiene directivas estructurales que nos permiten realizar funciones muy específicas. Por ejemplo, la directiva estructural ngIf nos permite establecer
que una porción de la plantilla se renderice de acuerdo a si se cumple o no una determinada condición. Esto en desarrollo web se conoce como conditional rendering o renderizado condicional. Es decir, si esta condición o este valor booleano que nosotros le pasamos a la directiva ngIf da como resultado falso, el elemento web al que esté asociada esa directiva no se va a mostrar. En este caso, este div que contenía este mensaje que dice mensaje VIP, si el valor de la variable tiene permisos es igual a false, no se mostraría. De hecho, lo voy a hacer, voy a cambiar el valor a false acá y van a fijarse aquí qué pasa con el mensaje que dice VIP message. Vamos a guardar y fíjense que el mensaje desapareció. ¿Por qué? Porque el rendering está condicionado a que el valor de esta variable sea true. De lo contrario, este mensaje nunca se mostraría. Si yo vuelvo y coloco esto como estaba y guardo, fíjense que vuelve a aparecer el mensaje. Yo estoy haciendo esto de manera rápida, contrario a ayer, porque ayer abundamos un poquito más en eso, pero no quería dejar de hacerles el resumen. De todas formas, todos los videos anteriores están en el canal de Twitch y en el canal de YouTube del mismo nombre. Lo pueden buscar y agradecería que si lo desean se puedan suscribir para que puedan apoyar esta iniciativa. Vamos a ver si tienen alguna duda o alguna pregunta hasta este punto para pasar a la siguiente directiva estructural. También me gustaría que por favor me comuniquen si se escucha bien, si la imagen está bien también, si me están recibiendo bien. Por lo que me dice acá el OBS, yo entendería que ustedes me están recibiendo bien, pero ya saben que Twitch y sus servidores no siempre responden como uno se espera. Debo decir que me siento más que agradecido con contar acá con la presencia de uno de los, vamos a decir, principales streamers de Angular de nuestro país. Es todo un lujo tener aquí a Neriat con nosotros. Bienvenido y gracias por ver. No, sin modestia, es así, dice él que oye ahora. No, sin ninguna modestia, es verdad. Yo felicito mucho a todos los streamers que hacen regularmente este tipo de contenido. Yo estoy haciendo ahora el de Angular, pero mi stream, mi canal no va a ser exclusivo a Angular. Es más porque me estaban sugiriendo un curso de Angular y decidí utilizar ya esa sugerencia para entonces darlo de manera gratuita a través del canal de Twitch. Pero yo soy full stack y mi stack principal es React y .NET, no React y Angular. Yo he tenido que hacer trabajos en Angular porque en las empresas donde me ha tocado trabajar en República Dominicana, pues mayoritariamente utilizan Angular. Sin embargo, a nivel internacional el panorama es un poquito distinto y he tenido la oportunidad de trabajar más en ese ámbito con React. Sí, es así, siempre tenemos que manejar varias cosas. Entonces no es que estoy haciendo competencia, simplemente estoy tratando de aportar también desde mi perspectiva. Bien, continuando con esto, otra directiva estructural que nosotros vimos en el día de ayer fue ngFor. Esta directiva estructural lo que nos permite es iterar sobre una colección y permitir hacer múltiples renderizaciones de un mismo elemento, variando obviamente los elementos en cada renderización. Si se fijan acá, vamos a colocar esto un poquito más pequeño y creo que me pasé con el zoom, Ok, y lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a ver qué está pasando aquí en esta línea. Si se fijan, esto es un UL, una lista no ordenada, normal y corriente. Y si vemos a lo interno, tenemos un LI, un list item, que es un elemento de la lista no ordenada. No hay mayores complicaciones ahí, eso es HTML puro y llano. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí le estamos agregando esta directiva estructural en ngFor.
Lo que estamos haciendo con esto es querer que por cada elemento de este arreglo, que si vemos acá en el componente, definimos acá que se llama frutas, que actualmente tiene 4 elementos, note eso. Lo que queremos hacer es que por cada elemento de ese arreglo se pueda generar un nuevo elemento en la lista, y si se fijan aquí, eso es justamente lo que está ocurriendo. Para los que vienen hoy por primera vez, lo que tenemos que hacer para que esto funcione es escribir la directiva estructural y asignarle la siguiente expresión, y es crear una variable que va a servir para poder recibir, es una variable de transición que va a permitir recibir el valor de la posición actual del arreglo sobre la cual se está iterando, y de esa manera nosotros en ese momento podemos acceder a ese elemento del arreglo de manera particular, lo cual estamos haciendo aquí en esta línea donde estamos interpolando el nombre de la fruta que se esté iterando en el momento determinado. Y eso lo va a hacer por cada elemento del arreglo. Si hay 100 arreglos, este proceso se va a repetir. Si hay 100 elementos, perdón, en el arreglo, esa acción se va a repetir 100 veces. Si hay solamente dos veces. Y así de manera sucesiva. Esto es muy potente y añade dinamismo a cualquier aplicación, ya que permite que yo no tenga que hacer cambios en la vista para agregar nuevos elementos de esta lista, sino que si yo cambio la cantidad de elementos en el arreglo, vamos a colocar aquí otra fruta, por ejemplo banana, y le doy el ID 5, por ejemplo, a la banana, y guardo. Fíjense que sin yo tener que hacer ningún cambio en la vista, ahora tenemos un nuevo elemento fruta acá. El cambio ocurrió acá en la clase. Note que aunque ahora yo estoy cargando estas propiedades con valores estáticos, esos valores los podríamos estar obteniendo desde un API. Y si el número de elementos cambia en la base de datos de esa API, pues no importa, en cada momento que hagamos la petición, pues tendríamos actualizada nuestra interfaz gráfica de usuario, nuestra UI, y eso tiene muchísimas, pero muchísimas ventajas. Eso fue cuanto pudimos ver en el día de ayer. Este fue un pequeño resumen. Yo quisiera que si tienen alguna pregunta o alguna duda la podamos debatir. Es así, aclarando el comentario, lo hice a nivel de broma, pero es como tú dices, sí, lo que queremos es eso, crear una gran comunidad donde haya más personas, ¿verdad?, interesadas en aprender no solamente sobre Angular en este caso, sino de todo el proceso de desarrollo en general. En mi caso, yo abordo eso tanto a nivel profesional como a nivel personal. De hecho, esa iniciativa ha estado en mí desde hace mucho tiempo. Yo empecé en el 2010, creo, 2010-2009, con un canal de YouTube que se llama Code Profe. Lo pueden visitar. Cuando todavía no estaba de moda ser youtuber, eh, yo empecé un pequeño canal precisamente con la intención de poder compartir, digamos, los pocos conocimientos que yo pudiera tener. Permítanme deshabilitar esto para que no les moleste. Entonces decía, empecé con este canal de YouTube para poder compartir conocimientos con otros, porque me resultaba muy interesante poder compartir lo que yo sabía con otros, debido a que cuando yo necesité adquirir esos conocimientos me fue muy difícil encontrar ayuda. Entonces siempre quise ser esa mano que pueda ayudar a otros cuando lo necesiten. Y entonces empecé con ese canal desde entonces. Luego vinieron muchas situaciones que me hicieron no seguir trabajando directamente con ese canal de la manera que yo hubiese querido. Sin embargo, ahora que tengo un poquito, digamos, las posibilidades de retomar esto, pues he decidido hacerlo de manera paralela en un canal nuevo, con el mismo nombre del canal de Twitch y con Twitch. Y es así, si pueden apoyar estas comunidades, estas iniciativas, todas las personas que como yo están tratando de llevar conocimiento a otros de manera gratuita, pues hay que apoyarlos, porque es una labor realmente que conlleva sacrificio, ustedes no se imaginan cuánto. Y de todas formas estas personas lo están haciendo de todo corazón,
Lo más que podemos hacer es pasarnos por sus canales, suscribirnos, darles un me gusta a sus videos, porque con eso lo estamos apoyando. Entonces, chicos, si no tienen preguntas, vamos a continuar. Saludos a todos los que nos visitan hoy por primera vez. Preguntan acá que si sé de Vue. Sucede de que yo sé un poquito de Vue, mas nunca he tenido la oportunidad de trabajar con Vue en ninguna empresa. Lo que sí, en su debido momento, cuando estuvo de turno, pues lo estuve viendo para ver con cuál framework me quedaba, si con Angular, si con Vue o con React. Quería probarlo los tres para ver con cuál me quedaba. Al final me quedé con React. Sin embargo, me quedé con los conocimientos de los otros dos, vamos a decir, uno framework y el otro librería. En ese entonces, no sé si actualmente es un framework, porque después de la versión 3 de Vue hubo unos cambios ahí, y como yo no estoy trabajando directamente con él, tendría que revisar si actualmente es un framework o si sigue siendo una librería. Pero sí, entiendo que en determinado momento tenemos que ver diferentes tecnologías, a pesar de que tengamos una que sea nuestro principal stack, nuestro stack o norte principal. Espero haber respondido a tu pregunta, Developers JS. Bien, pues vamos a entrar entonces. Hoy yo voy a querer hacer algo un poquito más concreto y no solamente hacer los ejemplos, vamos a decir, simplemente para decir, mira, esto es un NG4 y hace esto, sino que vamos a tratar de hacer algo que podamos tener un poquito más consolidado. Y lo que estaba pensando justamente antes de empezar el stream es en hacer un pequeño catálogo de productos. Imaginando, por ejemplo, un pequeño portal que nos muestre ciertos productos que queremos comprar, simplemente como Amazon, por ejemplo, o algo así. Obviamente no vamos a gastar el poco tiempo que tenemos haciendo y diseñando una interfaz similar a Amazon, pero por lo menos vamos a tratar de utilizar estilos CSS que hagan un poquito más digerible lo que hagamos, y vamos a utilizar por lo menos un grupo de imágenes para hacerlo un poquito más interesante, aunque en un principio no lo voy a hacer, la vamos a agregar ya al final, porque tenemos que entrar a internet, buscar fotos para agregar. Eso nos tomaría un tiempito. En caso de que no dé tiempo, pues se queda para el día de mañana, y por lo menos podríamos avanzar con los conceptos que tenemos en el día de hoy. Sí, al final mencionamos eso, creo que el segundo día. Al final lo que queremos es crear una aplicación que es un proyecto que surgió de un grupo de mi trabajo, donde nosotros tenemos un grupo para intercambiar videojuegos prestados. Por ejemplo, tengo Zelda Breath of the Wild, alguien la quiere prestada. Yo digo, mira, yo la tengo disponible, y quien la quiera prestada me dice, y nos reunimos y le presto la Zelda. Si él tiene algún juego que a mí me interese, pues lo intercambiamos. Entonces, eso lo estábamos haciendo nosotros solamente, o lo estamos haciendo con un grupo de WhatsApp, y me resultó interesante crear una aplicación que permita hacer eso, el compartir videojuegos de manera mediante préstamo entre los usuarios de esa plataforma que vamos a crear. Al final esa sería la intención, crear esa plataforma y que ustedes vean cómo yo la creo. Pero de momento mientras vamos viendo los conceptos, vamos a ir viendo cositas simples que pongan en evidencia el funcionamiento de esos conceptos. Y ya al final, cuando hayamos visto todos esos conceptos de manera separada, pues empezar a crear algo un poquito más concreto. Eh, Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a borrar estos componentes que nosotros creamos simplemente de forma explicativa, la clase pasada. Los voy a borrar directamente porque no los voy a utilizar. Los voy a borrar todos. Y voy a modificar mi plantilla
para evitar que me dé este error, porque realmente eso está dando ese error porque él no encuentra este componente. También tengo que ir al módulo, muy importante, y eliminar los componentes que ya no tienen referencia en mi proyecto, que son estos que están aquí. Listo, cuando yo guarde ya no vamos a tener ningún problema y vamos a tener una aplicación limpia, como ocurre cuando nosotros creamos cualquier proyecto en Angular, ¿de acuerdo? Entonces, uno de los primeros conceptos que vamos a ver en el día de hoy va a ser el concepto de Nested Component, que aunque lo vimos en el día de ayer, no lo vimos como tal, porque estábamos haciendo las cosas rápidas para que el tiempo nos dé. Este concepto lo que quiere decir es que en determinado momento vamos a tener una jerarquía de componentes en nuestro proyecto. Y para ello voy a utilizar la herramienta más potente que tiene el sistema operativo Windows para hacer ilustraciones, que es Paint. Estábamos viendo uno de estos días, no recuerdo cuál, que nosotros podríamos representar nuestra aplicación web, nuestra interfaz gráfica de una aplicación web como este rectángulo que está acá. Y que nuestra aplicación web podría tener varios elementos, como por ejemplo un navbar donde esté la información y logo de nuestra aplicación junto con las opciones del menú. Entonces podríamos tener acá un logo, por ejemplo, y podríamos tener un título que describa nuestra aplicación, y podríamos tener un menú con las opciones de la aplicación por acá. Podemos tener más cosas en realidad, pero estoy simplificando. Entonces podríamos tener también en nuestra aplicación, por ejemplo, si es la tienda, podríamos tener acá un buscador de productos que a su vez dentro va a tener un campo de texto y un botón para poder hacer las búsquedas. Y podríamos tener acá una serie de tarjetas que muestran la información de los productos, pero estas tarjetas a su vez podrían tener diferentes elementos, como por ejemplo podrían tener una imagen, podrían tener un precio, una descripción del producto, etc, etc, etc. Entonces, como ustedes están viendo, cada componente a su vez puede estar contenido dentro de otro componente, y eso es lo que se conoce como Nested Component. Cuando yo tengo un componente acá dentro de otro, ese componente es el que se llama Nested Component. En la jerarquía de Nested Component vamos a tener siempre un componente padre y un componente, uno o varios componentes hijos, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, yo podría tener un componente que represente toda la aplicación y vamos a llamarlo app, que precisamente es el componente que estamos viendo. Y podría tener por acá, por otro lado, un componente llamado navbar, que va a ser un componente hijo del componente principal, que es app, es decir, va a estar dentro del componente app. Podría tener entonces acá otro componente que vamos a llamar, por ejemplo, contenido, que va a ser el contenido de nuestra aplicación, y dentro de ese componente que llamamos contenido vamos a tener una barra de búsqueda que está acá y un conjunto de tarjetas, ¿verdad? Donde se van a mostrar los productos. ¿Qué sucede aquí? Cada uno de estos componentes que yo estoy mencionando describen una jerarquía, ¿verdad? De un componente padre, un componente hijo, un componente padre, un componente hijo. Y eso lo vamos a ver cómo se maneja ya a lo interno en Angular, porque a pesar de que lo hicimos, no lo explicamos como tal. Lo primero que voy a hacer para hacer este componente es crear dos componentes. Al primero lo voy a llamar padre y al segundo lo voy a llamar hijo, literal, sin ninguna complicación, porque es precisamente lo que quiero ejemplificar. Entonces le voy a dar acá a detener el proyecto con control C, ya que se estaba ejecutando. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir el comando ng generate component para poder crear un nuevo componente, y lo voy a llamar padre al nuevo componente. Y también voy a crear otro componente llamado hijo. Para los nuevos que no estuvieron ayer, este comando es la abreviatura de
de llamar al cliente de línea de comandos de Angular y decirle que generate un nuevo component, y este es el nombre que tendría dicho componente, ¿de acuerdo? Presiono Enter acá, voy a ver que voy a tener también el componente hijo. Si vemos acá dentro de app, la carpeta app, vamos a tener un nuevo componente llamado hijo y un nuevo componente llamado padre. Ambos tienen una estructura similar a la que nosotros habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Tienen un archivo TS que contiene la lógica del componente. Tienen aparte uno de pruebas, pero ahora mismo nosotros no estamos haciendo pruebas. Pero es bueno saber que ya de por sí, a la hora de generar un componente con el CLI, él nos genera estas pruebas básicas por defecto, que nos ahorra el tener que crearlas nosotros. Las pruebas unitarias son parte fundamental del proceso de desarrollo. En un principio, cuando nosotros estamos aprendiendo a utilizar cualquier herramienta de desarrollo, no lo vemos, porque este sería como un paso secundario luego de que ya sabemos utilizar la herramienta o el lenguaje de programación con el que estamos trabajando. Por eso ahora mismo no vamos a ver pruebas. Puede ser que en algún capítulo especial, en algún streaming fuera de los 10 días iniciales que nosotros determinamos, pues podamos agregar test y podamos ver cómo podemos hacer nuestros tests unitarios en Angular, ya que es un proceso vital en la calidad del software que estemos desarrollando. Déjenme revisar si han hecho alguna pregunta, alguna duda. Dice, dice Neriat que yo diseño mejor que él. No, nada de eso. Eso es Paint, señores. La mejor herramienta que cuenta Windows. Eso es innegable. La envidia de Photoshop es Paint y además es gratuito. Cabe decir que yo estoy impartiendo este curso en Windows porque justamente cuando empezamos con esta transmisión, mi distribución de Linux no colaboró. Está presentando unos inconvenientes y yo no he tenido el tiempo de ver qué pasó y poderlo restaurar. Y por eso sigo en Windows. En el momento que tenga el chance de poderme sentar y revisar ese error, pues ya estaríamos de vuelta a Linux. Pero mientras tanto estamos trabajando en Windows. Además entiendo que está bien que pueda trabajar en Windows porque aunque no nos guste a las personas que utilizamos otros sistemas operativos, realmente Windows es el sistema operativo que se encuentra instalado en el mayor número de computadores, y eso nos dice estadísticamente que la mayoría de ustedes es muy probable que estén utilizando Windows y por lo tanto se sientan más cómodos viendo las explicaciones en ese sistema operativo. Pero sin embargo, si hablamos de preferencias, yo preferiría estarlo haciendo en Linux, sobre todo porque no me lanza actualizaciones raras ahí mientras yo estoy haciendo el streaming para consumir ancho de banda ahí de manera innecesaria. Dice arriba Windows, sí, arriba Windows. Que no me escuchen Perpiñán, ni Víctor Recio, ni Jonathan Montero, pero sí, arriba Windows. Todas estas personas que yo acabo de mencionar son pilares importantes de la comunidad de software libre en República Dominicana. El señor Perpiñán es uno de los principales precursores del software libre en República Dominicana. Y tanto Víctor Recio como Jonathan Montero y otros jóvenes más han tenido la oportunidad de levantar una comunidad bastante sólida de software libre en República Dominicana. Así que si a ustedes les interesa el tema de software libre y demás, pueden seguirlos en sus redes sociales como Linux Dominicana. Pueden buscarlo en Facebook, en Instagram, en donde sea. Además lo pueden buscar por sus nombres respectivos. Son tremendos personajes, tremendos profesionales, así que les puedo recomendar sin temor a equivocarme que lo pueden seguir porque terminarían aprendiendo grandes cosas de ellos. Hay muchos profesionales buenos en República Dominicana. Yo me puse a pensar en eso. Yo dije, ven acá, nosotros tenemos demasiada gente buena. Y no sé si es que porque estamos todos aquí y nos vemos, pero es una comunidad bastante cercana y podemos interactuar con gente con tanto conocimiento y adquirir conocimientos de ellos de manera gratuita. Eso es súper. O sea, ustedes me devuelven 10 años al pasado, cuando yo estaba en medio de la carrera
y me dicen que esto era posible, yo decía que no, porque a mí me costó mucho levantar la primera comunidad de Linux en la UAS, que era la universidad donde yo estaba en ese entonces. La levanté con un foro en PHP entonces fue un trabajo tremendo de promoción y eso, y hacer varias actividades para podernos comunicar era un lío porque no eran tan populares las redes sociales que están en auge ahora, a pesar de que Facebook ya existía, no era tan popular en ese tiempo. Entonces pásense por esos canales y apoyen a esa gente que tenemos la oportunidad de poder disfrutar de su compañía, aunque sea en los streaming y en los eventos que ocurren. Entonces, chicos, tenemos todo eso. Perdónenme que me extendí, pero debía de darle la payola a la persona que se la merecía, y más que le estaba dando payola a Windows, cosa que no debe de hacerse. Entonces, tengo mis dos componentes. Tengo un componente que ya hemos llamado padre y un componente que hemos llamado hijo. Ahora, ¿qué es lo que hace que un componente sea nested de otro? Es decir, que es un componente que se requiera a lo interno de otro. Eso lo determina, aunque usted no lo quiera, la plantilla. La plantilla del componente me dice a mí cuando un componente depende de otro componente. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando yo estoy aquí en el componente padre, en la plantilla del componente padre, si yo quiero aquí renderizar en la plantilla, escucha bien, del componente padre, el componente hijo, automáticamente eso hace que el componente hijo dependa del componente padre. Si el componente padre no se muestra por alguna razón, pues el componente hijo tampoco se mostraría, porque están íntimamente relacionados. En ese caso, vamos a hacer acá un componente, un elemento div, perdón, dije componentes, elemento div. Y aquí dentro vamos a renderizar el componente hijo. Si recuerdan lo que les dije, para poder renderizar un componente en la plantilla, lo que tenemos que tomar en cuenta es la propiedad selector. Entonces, si vemos aquí, la propiedad por defecto que le puso el CLI, el Angular CLI, fue app hijo, -hijo. Entonces vamos a colocar precisamente esa directiva con ese nombre de ese selector. Vengo acá, escribo app hijo, incluso fíjense que acá me está haciendo sugerencias el IntelliSense de cuáles componentes yo puedo hacer nested dentro del componente padre. Ahora, esto es posible debido a que yo tengo una extensión instalada, porque quizás alguno de ustedes quiera hacer esto y de plano no le aparezca ninguna sugerencia. Entonces, para que no piensen que estoy haciendo trampa, esa es una extensión. Vamos a buscarla, es la extensión oficial de Angular Language. Esta, si usted la instala, va a tener la ventaja de utilizar IntelliSense en las plantillas de Angular, ¿de acuerdo? Entonces, instale la extensión, dele ahí al botoncito. Como dice este muchacho, Nicolás Schurman, dele duro ahí al botón de instalar. Bien, perfecto. Entonces tenemos esto. Y fíjense que inmediatamente yo agrego esto, ya eso indica el tipo de relación que tiene el componente hijo con el componente padre. Es un nested component dentro del componente padre. Esto va a tener varias implicaciones, lo vamos a ver en un momento. Sin embargo, vamos a ver que a pesar de que yo he hecho este esfuerzo, todavía el componente padre no se va a mostrar si lanzamos la aplicación. Y eso tiene una razón de ser. Perdón. Escribí server y es serve. Entonces, cuando esta aplicación se lance, vamos a ver que sigo sin tener la información del componente padre y del componente hijo. Voy a hacer una pregunta para ver si me siguen. Y voy a preguntar, obviamente, no voy a hacer caso a los expertos que están aquí, solamente a las personas nobles que están tratando de adquirir este conocimiento. Yo quisiera que si usted ha estado en los streaming anteriores, me responda, o vio la explicación que vimos anteriormente, me responda qué yo tendría que hacer para que entonces me aparezca el componente padre aquí en la ventana de mi aplicación.
Y yo acabo de hacer exactamente lo necesario, pero es para ver si alguien me escribe en el chat. A ver, y lo hagamos interactivo. Preguntan acá que si fui al DESFED. No pude ir, no, lamentablemente tenía varias ocupaciones. De hecho, de la institución a donde trabajo, nos invitaron a dar varias taquillas, o sea, nos adquirieron varias taquillas para nosotros, pero no, ni siquiera así pude ir porque tenía compromisos previos. La pregunta es cómo yo puedo hacer que el componente padre y el componente hijo que nosotros hemos creado se terminen mostrando aquí, que si vemos, a pesar de que los creamos, no aparecen en la aplicación. ¿Qué nos falta para que entonces aparezcan acá? Esa es la pregunta. Bien, voy a responder rápidamente, pero yo sé que ustedes pudieron deducirlo. Lo que pasa es que muchas veces hay un delay entre lo que yo digo y cuando ustedes responden. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Para que el componente padre se renderice, yo debo de agregarlo como un nested component al componente app, que es mi componente raíz, es mi componente principal. De hecho, vamos a abundar sobre eso, pero de momento vamos a escribir aquí app padre para que se pueda renderizar. Y si vemos acá, aparece padre work. Ese es nuestro componente, indicando que nuestro componente padre se ha cargado correctamente. Pero también tenemos hijo works, ya que el componente hijo depende del componente padre, y este a su vez depende de app, que es nuestro componente raíz. Volvemos a nuestro querido sistema de ilustraciones avanzadas, Paint, y vamos a ejemplificar esto. Sería algo como esto. Tengo un componente raíz, que es el componente app, y dentro de ese componente raíz tengo otro componente, que en este caso es el componente padre. Pero ¿qué sucede? Tengo estos dos componentes, pero dentro del segundo componente, vamos a darle color a esto, señores, para que no me digan que solamente estamos viendo cosas en blanco y negro. Vamos a colocar este de color morado. Bien, a pesar de que yo tengo este componente dentro de app, sucede y viene el caso de que dentro del componente padre hay otro componente, que es el componente hijo. Entonces, fíjense cómo se está haciendo una jerarquía de componentes. Yo tengo un componente principal, que es el que se llama a renderizar cuando se ejecuta la aplicación, y vamos a ver cómo ocurre esa magia, que no es magia nada, sino que hay una configuración por debajo. Entonces, este componente raíz va a contener otros componentes. Puede ser uno, varios, no hay problema. N cantidad de componentes. Ahora, esos componentes que él va a recibir, va a albergar, pueden contener dentro de sí otros componentes. Y si lo queremos hacer un poquito más confuso, incluso los componentes que estos terceros tengan dentro podrían considerarse. O sea, podemos tener dentro del componente hijo un cuarto componente. Vamos a llamarlo nieto, para no perder el hilo. Entonces, fíjense, tengo un componente, vamos a darle color diferente a cada uno para que no se confundan. Teníamos esto, esto está chillón, vamos a cambiarlo por otro color menos chillón, como este. Perfecto. Y vamos a utilizar este para el lleno. Perfecto. Entonces, si se fijan acá, yo tengo acá una estructura donde hay 4 componentes. Y la jerarquía va desde el que está más arriba en la jerarquía, que es el componente app. Luego sigue en jerarquía el componente padre, lo llamamos así, no es que, bueno, valga la redundancia, es padre de otros componentes, pero lo llamamos así, no tengo nada que agregar. Y luego tenemos el componente hijo dentro de este, que a su vez tiene dentro otro componente, que es el componente nieto. Este esquema de estructura jerárquica que nosotros estamos viendo es típico en los modelos de desarrollo de componentes. O sea, cada framework que usted utilice, cada librería que usted utilice, va a haber esto de componentes anidados, componentes dentro de otros
componentes, ya sea React, ya sea Angular o cualquier otro framework que implemente componentes. Usted se va a ver siempre en esa necesidad. Entonces, yo espero que con la ilustración haya quedado claro. Lo que sucede es que en Angular, a diferencia de React, que es un poquito diferente, aquí nosotros establecemos el enlace entre los componentes es en la plantilla directamente, es decir, en un archivo HTML que está fuera de la lógica, ¿verdad?, de nuestro componente. Recuerden que la lógica se guarda en el archivo .ts. Entonces, si tienen preguntas hasta aquí, yo espero no haberlos confundido más, porque a veces pasa cuando hice el ejemplo. Muchas gracias por permanecer, no te preocupes. Buena suerte. Y no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda que quieran compartir. Recuerden que la parte de hacer estos streams y no sencillamente colocar los videos en YouTube y ya está, es que lo podamos manejar de manera interactiva. De acuerdo. Déjame ver. Bueno, pues parece que no hay preguntas. Cuando ocurra eso, para yo no quedarme esperando respuesta por parte de ustedes, me pueden escribir en el chat, no hay preguntas y continuamos. Entonces, cuando nosotros tenemos jerarquías de componente, una de las cosas que nosotros vamos a necesitar la mayor parte del tiempo es poder compartir información desde un componente padre a un componente hijo. Eso es posible porque en este caso, como los componentes están emparentados, puede establecerse un canal de comunicación entre ellos para poderse pasar información entre ellos. ¿De acuerdo? Para lograr eso, Angular posee una función muy específica que se llama input. ¿De acuerdo? Entonces vamos a utilizar input en los componentes que quieran recibir datos desde un componente padre. Para este ejemplo sería el componente hijo. Vamos a hacer que una de las propiedades del componente hijo las reciba desde el padre. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Ya que en ocasiones nosotros vamos a tener los datos en un componente X y los vamos a querer compartir esos datos con los componentes que derivan de él, es decir, sus componentes hijos o sus nested components. Entonces vamos a ver rápidamente qué tenemos que hacer para crear una propiedad de este tipo. En realidad las propiedades input son propiedades normales y corrientes. Yo podría crear una propiedad llamada mensaje como la habíamos creado anteriormente y decirle que este es el mensaje que da el hijo, así de simple. Sin embargo, lo que va a hacer a esta propiedad distinta, lo que va a hacer a esta propiedad una propiedad de entrada, es utilizar la función decoradora input. Encima del nombre de la propiedad yo voy a colocar @input, y con esto lo que vamos a estar logrando es que mi propiedad sea una propiedad de entrada. Si vemos acá me está marcando error. Ese error es porque este elemento yo lo tengo que importar. Yo tengo dos formas de importarlo. Puedo darle control punto para que él me dé la sugerencia de importarlo, o puedo hacer clic acá en este icono que tiene la lucecita azul que muestra el mismo cuadro de diálogo y darle clic a importar. Con eso ya no tendríamos el error. Me disculpan un momento, por favor. Bien, disculpen. Entonces, al yo convertir esta propiedad de entrada, lo que tengo es una propiedad de mi componente hijo que es capaz de recibir datos desde el exterior. De hecho, como ya ella va a recibir datos desde el exterior, yo puedo ahorrarme el tener que asignarle un valor por defecto. Puedo dejarle en blanco para poder mostrar el valor desde
O sea, para que lo que muestre sea el valor que yo reciba y no el valor que estoy inicializando la variable aquí. Así que no importa el mensaje que yo tenga aquí ahora realmente, porque lo que vamos a querer es recibirlo desde el componente padre. Entonces, reitero, se crea una propiedad de entrada o input, una propiedad para poder recibir datos desde otro componente con el decorador input encima de dicha propiedad. Eso puede aplicar para los distintos tipos de datos, para cadenas, para booleanos, para números, para arreglos, para objetos, en fin, para cualquier tipo. Entonces, ya yo tengo una propiedad que me va a permitir recibir datos desde otro componente, pero ahora viene la siguiente pregunta. ¿Cómo yo puedo recibir esos datos? Para yo poder recibir esos datos tengo que irme al componente padre, que es el que puede pasarle directamente datos a este. Así que voy a ir al componente padre, voy a ir a la plantilla, que es donde estamos pasando el componente hijo, y aquí yo puedo pasarle mediante una característica de Angular que se llama Property Binding, que es enlace de propiedades. Yo puedo pasarle específicamente un valor a esta propiedad que nosotros definimos en el hijo como una propiedad de entrada. Para hacer eso yo simplemente tengo que abrir corchetes acá y escribir el nombre de la propiedad, que en este caso es mensaje, y a continuación solamente tendría que darle un valor. Vamos a darle el valor, por ejemplo, hola desde el componente. Algo importante es que en realidad yo tengo que crear una propiedad dentro del padre que contenga el valor para pasárselo al hijo. Yo puedo hacerlo así porque recuerden que cuando estamos utilizando este texto aquí, estamos utilizando HTML y las cosas de JavaScript que nosotros vayamos a manejar deben de manejarse de cierta forma, ya sea utilizando la sintaxis de interpolación o utilizando expresiones. Aquí no me permite escribir directamente el valor, sino que le espera que yo escriba o una expresión o el nombre de una variable o propiedad del componente padre que yo quiera compartir con el hijo. Así que vamos a ir al componente padre. A la parte lógica vamos a crear una variable llamada texto y vamos a decir que el texto es el mensaje que deseamos enviar. Vamos a decirle, por ejemplo, te amo, hijo. Te amo, hijo. Yo aquí siendo creativo, discúlpenme. Entonces, este mensaje es el que yo voy a querer pasarle al componente hijo. Aquí en la plantilla ya yo especifiqué que en el hijo, en su propiedad de entrada message, recibo un dato. En este caso, el dato que va a recibir es el texto que yo definí. Fíjense que ahora ya no nos da ningún error. Si yo guardo, ya nosotros le estamos pasando la información del padre al hijo, pero hay un detalle. En el hijo nosotros no estamos utilizando esa información. Vamos a modificar el componente hijo, la plantilla específicamente, para que se muestre el valor de ese mensaje que estamos recibiendo. Pregunta: ¿de qué manera podríamos hacer eso? Ya que recordando de que la propiedad o atributo message en el componente hijo es una propiedad de él, de su clase, ¿de qué manera nosotros podríamos renderizarla en la plantilla? ¿Haciendo uso de qué? Pregunta abierta, y esta sí voy a esperar que ustedes la respondan, y hasta que no respondan acá no vamos a terminar y a concluir con el streaming. Vamos a ver quién se anima. ¿Qué necesitamos para poder renderizar aquí el valor de la propiedad message de nuestro componente hijo? Sigue pregunta abierta. Vamos a ver si alguien responde. Dice acá el ingeniero Carlos Sayala que con input. Vamos a refrescar el concepto. Habíamos dicho que con input lo que hacíamos es especificar qué propiedad de nuestra clase va a poder recibir datos desde el exterior. Y lo que queremos aquí es en la plantilla del componente hijo mostrar el valor de esa propiedad. Entonces para este caso no es input que hace falta. Vamos a ver qué falta para que podamos renderizar en la vista
el valor de una propiedad de la clase de la lógica del componente. Bueno, pues les voy a dar una pista. Es algo que empieza con inter. Vamos a ver. Si con esa pista no lo dicen, ya no lo van a decir. ¿Qué nos falta? Inter algo. Interoperabilidad. Internauta. ¿Qué es lo que nos falta? Es algo con inter. Tampoco. Me voy a preocupar, señores. No me hagan eso. Lo que tenemos es que interpolar el valor de la propiedad, y eso lo hacíamos abriendo doble llaves y cerrando con doble llaves también. Entonces aquí dentro yo lo que tengo que hacer es escribir el nombre de la propiedad. Yo tengo una propiedad mesas dentro del componente hijos, sí, miren acá. Entonces ese nombre de propiedad es el que yo voy a colocar acá en la plantilla para poderlo renderizar, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo que veríamos sería el mensaje, el valor de la propiedad mensaje. Si yo guardo, van a ver que aparece aquí te amo hijo. Por ese te amo hijo no está definido en el componente hijo. Vemos acá que el valor de la propiedad estaba en blanco cuando la definimos. ¿De dónde fue que tomó el valor? Lo que vimos fue que desde el componente padre nosotros podemos definir propiedades que luego le podamos pasar a sus componentes hijos. Es decir, que el componente padre pueda compartir sus propios datos con los componentes hijos. ¿Se entendió esa parte? Críticas, preguntas, sugerencias, comentarios, exabruptos, emocionales. Muy bien, ingeniero Carlos, por su respuesta. Interpolación, yo sé que hay un retraso, por eso contesté, pero yo confiaba en que ustedes lo iban a hacer. Entonces, chicos, preguntas, sugerencias, comentarios hasta este punto. ¿Qué les ha parecido el stream de hoy? ¿El tema lo manejaban o lo han visto hoy por primera vez y lo han entendido? Recuerden que nosotros vamos a estar haciendo estos streams durante 10 días. Hoy es el cuarto día, si no me equivoco. Por lo que todos estos videos van a estar quedando por un lapso de 7 días en Twitch. Y yo los estoy grabando automáticamente también en YouTube. Tan pronto finalice el video, que tengo la grabación local, la subo a YouTube, ¿de acuerdo? Para que tengamos mayor permanencia de este contenido a lo largo del tiempo. Y va a estar ahí disponible para ustedes, para consulta, para repaso, siempre y cuando así lo quieran. Entonces me gustaría saber su opinión, el poder leer sus comentarios, cualquier sugerencia que ustedes tengan para mí, yo las recibo también. Fíjense que ahora hicimos el stream más temprano, porque una de las sugerencias que más me hacían era que lo hagamos más temprano. El problema con hacerlo más temprano es que yo no siempre podría. Voy a tratar de hacerlo y cumplir con la meta, pero la verdad es que es muy complicado para mí hacerlo más temprano. Pero vamos poco a poco, ¿verdad? Recuerde que si este contenido le es de utilidad, les gustaría que ponga tareas. Sí, yo puedo colocar tareas, no hay problema con eso. Por ejemplo, podríamos colocar como tarea rápidamente hacer lo siguiente: hacer un componente. Este componente lo vamos a llamar profile, que va a contener una imagen, va a contener un nombre de la persona que representa ese profile, un título, que si es desarrollador, que si es UI, UX, que si es administrador de bases de datos, lo que sea, y una bio, ¿de acuerdo? Y una biografía. Lo interesante de esta práctica es que los datos van a estar en el componente card del profile, es decir, van a estar en el componente que va a contener la imagen, va a contener el título y va a contener la bio, la descripción. Entonces, ustedes van a tener que utilizar el conocimiento que aprendieron hoy para poder entonces
permitir que los datos que están en el componente contenedor pasarlos a los componentes hijos que los necesiten. Sí, yo voy a estar entonces creando en GitHub la tarea. La voy a colocar como enlace en la descripción del video en YouTube para que ustedes puedan acceder a la tarea y cuando la puedan realizar me comparten el resultado para yo verlo, ¿de acuerdo? No hay problema con eso. Entonces, si no hay preguntas ni hay dudas, por el día de hoy se me ha agotado el tiempo para el stream. Por lo menos pudimos ver esta característica que es bastante importante de que nos permite poder pasar datos desde un componente padre a un componente hijo. Además, vimos en definición que es un nested component, que no es más que un componente que está dentro de otro componente. Y vemos que podemos de esta manera ir componiendo nuestra aplicación y haciendo que nuestra aplicación se vuelva de algo muy simple a algo bastante complejo. Complejo no quiere decir difícil, sino más elaborado, es a lo que me refiero. Entonces, de mi parte, vamos a dar por concluido entonces el stream, debido a que ustedes no tienen preguntas o dudas. Recordando que si a ustedes les gusta este contenido y les está haciendo de provecho, por favor nos apoyen suscribiéndose al canal y activando las notificaciones para que le avisen cuando estamos en streaming, ya que ahora mismo no tenemos el horario fijo. Voy a tratar de hacerlo entre las 9 de la noche a 10 de la noche, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo en ese horario, pero active las notificaciones para que Twitch le avise cuando ya tengamos disponible el streaming. Entonces puede suscribirse tanto al canal de Twitch como al canal de YouTube del mismo nombre. Me pueden buscar en YouTube como Profession Dev, así mismo como está en Twitch. Pues nada, para mí ha sido más que un placer poder compartir con ustedes un día más. Hoy es el cuarto día, estoy sumamente contento porque estamos cumpliendo con la meta de estar emitiendo durante 10 días corridos acerca de Angular y sus características. Espero que a todos ustedes les sea de provecho y estén igual de emocionados que yo. Y a todos les mando un abrazo por haber permanecido hasta el final. En futuros encuentros vamos a tratar de hacer algún tipo de concurso donde ustedes se puedan ganar algo por haberse quedado hasta el final, porque realmente les agradezco mucho por eso. Y voy a ver si sorteamos un videojuego o algún elemento digital que no haya que enviar por correo, y de manera de que ustedes puedan recibir parte de la gratitud que yo siento porque ustedes permanezcan conmigo en estos encuentros y que apoyen el canal. Entonces, de momento, eso es todo por hoy. Nos vemos, chao, descansen y nos vemos mañana.